La naturaleza de los depredadores. Capítulo 155. Asunto de transcripción de memoria, jefe cazador ISIF, comando rebelión de Arksur. Fecha, hora humana estandarizada, 10 de marzo de 2137. 20.000 enemigos permanecían activos en el sistema. No estaba seguro de cómo planeaban los Terran lograr que el escudo Duerten cumpliera con sus planes. Si los remanentes locales, que representan aproximadamente la mitad de la fuerza invasora, avanzaran hacia los Colsianos, nuestro apoyo sería mucho más efectivo. Su motivación para una acción agresiva era obvia, con Calqua sacudido por bombas de antimateria. Las defensas planetarias hacía mucho que habían desaparecido, y nuestra operación de rescate fue la única razón por la que las últimas fuerzas que les quedaban no habían sido abatidas por una oposición abrumadora. Los rayos de partículas del Yotul nos dieron una oportunidad, especialmente porque carecían de los requisitos de recarga del armamento de plasma. Los drones enemigos habían centrado su atención en las molestas naves de la tecnocracia, dándole a los Duerten un respiro. La mayor parte de la ayuda de los drones de la humanidad había perecido en el enfrentamiento inicial, protegiendo la vida y las extremidades sobre un metal insensible y que dejaba respirar. Me alegré de que los Duerten no hubieran apuntado sus armas contra nosotros o las Naciones Unidas, pero supongo que ni siquiera ellos fueron tan tontos como para invitar a la extinción. Era fácil afirmar que era mejor no existir que doblarse ante los caprichos de un depredador, cuando ese ultimátum no estaba frente a un herbívoro. La autoconservación era un instinto que trascendía todas las clases de formas de vida. Con Malti, Dresgin y otras subsidiarias de la Federación expulsadas por nosotros, había esperanzas de mantener intacta parte de la infraestructura de Calqua. Hice una mueca al pensar qué porcentaje de la población vivía en las ciudades que ya habían sido afectadas. Según mis documentos, los datos del último censo sugieren una población de alrededor de 6.500 millones, incluidos los extranjeros con visas de trabajo o estancias diplomáticas. Es un número menor que la cantidad de personas en la Tierra, en gran parte debido a las constantes bajas provocadas por esta guerra sin fin. Era importante hacer un inventario de exactamente lo que estaba sucediendo alrededor de mi nave de mando. A través de los puntos casi microscópicos que Kaisal había resaltado, pude vislumbrar nanodrones humanos sobre la marcha. El escudo Duerten parecía carecer de una estrategia con las naves restantes, y cada unidad operaba por desesperación independiente. Los Yotul estaban siendo perseguidos por cualquier dron que pudiera arder hacia ellos, y solo podían defenderse de tantos enemigos armados, incluso con un vuelo ejemplar. Era obvio dónde se gastaría mejor nuestro apoyo al plasma. Si las naves tripuladas de la humanidad se habían enfrentado a autómatas en enfrentamientos anteriores, no había razón para que las tripulaciones de Arksur no pudieran defenderse también de las nuestras. Sería una mala imagen de mis habilidades como comandante si no pudiéramos expulsar a los Colsianos de un solo golpe. Centra el plasma en los objetivos que están persiguiendo al Yotul. Guarda nuestros misiles para los Colsianos que vengan por nosotros, ordené. Kaisal entrecerró los ojos. Entendido, señor. He enviado un puñado de posibles objetivos que están casi dentro del alcance de nuestras armas. Lisa levantó la vista desde su lugar junto a Bondarenko. Señor, si me lo permite, me han informado que han persuadido a los Duerten para que ataquen al enemigo. Todos nuestros patos están en fila. Sucede ahora mismo, todo a la vez. Les tiraremos todo menos el fregadero de la cocina, declaró Oleksii, con una sonrisa alegre. Todo menos el fregadero. El idioma no encajaba conmigo y pensé que podría intentar utilizar la ligereza humana para establecer una relación con mi equipo. Si iba a devolver a Arksur a nuestras antiguas costumbres y no podía aprender de Visith, me correspondería replicar el trato de los Terran con los pacientes. Ese dicho no tiene sentido.
¿Por qué estaríamos lanzando una herramienta de grifo en una batalla espacial? ¿Es este un comentario sobre el uso de cualquier cosa como arma? Bueno, no es que no lo haríamos. Ya sabes, existían programas secretos para utilizar gatos como dispositivos de escucha acústica. Este dicho se popularizó durante nuestra Segunda Guerra Mundial, o eso escuché. Todo lo utilizable se destinó a los esfuerzos de guerra, así que supongo que despegó entonces. Lamento haber pedido saber más sobre su estúpido razonamiento. Déjenme saber si las Naciones Unidas tienen algo útil que impartir, en lugar de utilizar extractos confusos sobre electrodomésticos. Sí señor. Está a punto de ponerse serio, seguro. Se podría decir que estamos a punto de salir de la sartén y caer en el fuego. ¿Crees que es gracioso usar este modismo después de que te lo advertí, verdad? Tienes suerte de que tu gobierno no tolerara que te rompiera los tobillos como le hice a Kaisal. El gruñido de Arxur hizo una mueca de dolor, acercando su cola. No me lo recuerde, señor. Dado que los humanos deben carbonizar sus alimentos y que su cultura, como la nuestra, gira en torno al consumo de carne, se calcula que los utensilios de cocina son un aporte inestimable a su vida diaria. Vidas. Puedo entender por qué los Duerten quedarían relegados al fregadero de la cocina. Como herbívoros incompetentes y sin una pizca de sentido común, no espero que su carga sea útil ni cumpla los efectos prometidos. Un montón de recursos inadecuados juntos pueden ser suficientes, ¿no es así? Los Terran deben haber completado una evaluación similar en sus estratagemas. Debemos salvar a los herbívoros y hacer nuestra parte, no sea que parezcamos unos idiotas torpes como los Duerten. Comprendido. Estoy en ello. Nuestra estación de armas estaba intentando localizar un dron Colsian, utilizando los datos que Kaisal había enviado. Varios capitanes de la flota rebelde estaban coordinando su fuego, cultivando la sincronicidad para causar un daño masivo una vez que estuviéramos dentro del alcance. Los Yotul fueron lo suficientemente inteligentes como para mantenerse justo por delante de los perseguidores enemigos y girar lentamente hacia nosotros por un camino indirecto. Estaban dirigiendo la flota de la Federación hacia nosotros, lo que haría más fácil atacar nuestros objetivos. Se desvió energía de los sistemas no esenciales a bordo de mi nave de mando, asegurando que nuestra descarga inicial chisporroteara con intensidad. Los deslumbrantes destellos de miles de rayos de plasma, disparados al unísono, fueron una impresionante demostración de control. Los robots podrían esquivar parte del plasma, calcular el curso previsto de las municiones y apartarse abruptamente del camino. Sin embargo, eso significaba que tenían que reducir la persecución de las naves de la tecnocracia. Los Yotul estaban listos para bombardearlos con rayos de partículas, tan rápido como lo permitiera su armamento. Los Duerten también habían desviado la mayoría de los barcos que les quedaban hacia un avance en formación, y estaban usando, todo menos el fregadero de la cocina, es decir, estaban usando todas las armas que les quedaban del prolongado enfrentamiento. Kaisal había ordenado a nuestra estación de armas que suspendiera el fuego y recién ahora concedió el permiso para aniquilar un objetivo. Con los colsianos presionados por todos lados, nuestro objetivo elegido no era prestar atención a ningún seguimiento de la flota rebelde. Veo el sentido de presentar el escudo Duerten. Por sí solos, tienen muy poca fuerza en las garras, pero como los drones los ignoran en favor de amenazas mayores, pueden elegir sus objetivos sin obstáculos. El reducido número de drones terrestres restantes se había alejado del lado de los Yotul cuando entramos en el redil. La flota humana pilotada por computadora se movilizó junto al escudo Duerten, protegiendo sus restos en los escasos casos en que fueron atacados. Mi mejor suposición era que la ONU no quería que los Duerten comenzaran a sufrir grandes pérdidas y se desmoronaran con sus nervios ya agotados. La descarada carga no se mantendría si empezaban a caer como presas.
Esperé con impaciencia a que nuestros cañones de plasma se recargaran, deseando inmovilizar a los colsianos antes de que pudieran idear una estrategia de evasión. Los nanodrones terrestres que había visto antes en los sensores se dirigieron hacia cualquier dron colsiano que hubiera reanudado su persecución de los Yotul. Pude ver que unas pocas docenas de naves Tecnocracia habían estado en el extremo receptor de descargas de misiles, provenientes de escombros esparcidos en el vacío. Los microscópicos autómatas humanos se abalanzaron sobre la falta de protección del enemigo, y vi un enjambre chocar contra los propulsores de un enemigo. Si bien no fue tan decisivo como el ataque a un reactor, fue suficiente para inmovilizar el dron. Una nave del escudo Duerten se acercó para limpiarlo, ya que incluso esos tontos pájaros podrían derribar un objetivo paralizado. Kaisal, ¿cuántos drones más crees que tendremos que matar antes de que sus algoritmos reconozcan que han perdido? Yo pregunté. Lisa se puso de pie. Si se me permite intervenir, creo que no es tan simple. La flota en la sombra tiene el tipo de números que las pérdidas no son su preocupación. Si los algoritmos evalúan que la batalla está perdida, imagino que cambiarán su enfoque para eliminar tantas almas en Calcua como sea posible antes de caer. Siempre se ha tratado de dar una lección a los Duerten. Su objetivo era diseñar la erradicación completa de las especies que los desafiaban, por lo que no puedo argumentar en contra de su conclusión. Mi pregunta al enano. Kaisal sigue en pie. ¿Cuál es el número en el que se decide que todo está perdido? El escuálido Arxur azotó su cola. En mi opinión, ya hemos cruzado ese umbral, señor. Entre los Yotul, nosotros y el escudo Duerten que anotan muertes, cuento 6.500 enemigos caídos. Si hay algo que los calamares querían probar, tienen que hacerlo mientras aún tengan números. Entrecerré los ojos en la ventana gráfica, evaluando de dónde podría venir un empujón. Varios drones de la flota en la sombra habían aumentado la presión sobre las naves de la Tecnocracia, a pesar de entender que los dejaba vulnerables a las 3 especies que cubren a los Yotul. Otro contingente estaba avanzando hacia el mundo natal de los Duerten, sabiendo muy bien que los Terran embestirían autómatas contra sus enemigos si fuera necesario, para evitar que se acercaran lo suficiente. El último grupo de ruptura que vi se dirigía hacia nuestro punto de mira, justo hacia los misiles que habíamos conservado para evitar un ataque tan frontal. Entre todos esos aparentes esfuerzos de último momento, hubo un pequeño número de hostiles cuyo paradero estaba desaparecido. Con los Duerten acercándose a los colsianos desde la dirección del planeta, los Terran funcionando como intermediarios y nosotros respaldando a los Yotul en los rumbos desde los límites exteriores del sistema, eso dejaba una única vía de posibilidad. El único camino para escapar era disparar horizontalmente, mientras se encerraban los otros enfrentamientos en un área limitada. Fue difícil detectar qué dirección habrían elegido, ya que la nave había escapado del alcance visual. Los escombros, los datos del rumbo y una gran cantidad de armas activas estaban ahogando los cables de los sensores en un mar de información. En lugar de permitir que los colsianos diluyeran nuestros sentidos, necesitábamos filtrar los asuntos irrelevantes. Me apresuré a ir a la estación de sensores para presidir todo el conjunto y aparté a Kaisal del camino sin explicación alguna. A pesar de comprender que nos dejaría ciegos ante la posibilidad de fijar un objetivo, desactivé todos los datos relacionados con las armas en vuelo. Mi siguiente subconjunto a restar fue algo menos de la mitad de la eslora de un barco, aunque eso implicaría una detección manual para evitar volar hacia los escombros o los nanodrones amigables. Todavía seguía siendo difícil distinguir a un grupo particular de renegados de sus amigos, por lo que recurrí a eliminar todos los barcos que habían sido marcados como amigos. No era ideal no conocer los vectores de nuestros socios, además de no ver las trayectorias de sus armas. Sin embargo, si mi teoría era correcta, teníamos poco tiempo para mitigar el plan de la flota en la sombra de duplicar las bajas en Calcua. Señalé con una garra débiles lecturas de energía. Despegar.
¿Ves estas lecturas aquí? La flota de las sombras se escabulló de allí con algunos barcos para bombardear Calqua. Envía nuestra nave más rápida tras ellos. Avisaré a las Naciones Unidas, intervino Lisa. Ellos serán responsables de completar el escudo Duerten, que estoy segura han sido es muy agradable trabajar con. Olexi entrecerró los ojos. Se lo diré a los Yotul, aunque no creo que tengan esperanzas de interceptar barcos que estén más cerca de nosotros. Tenemos que acabar con los calamares. Cada dron probablemente solo tenga una bomba de antimateria a bordo, pero si hay unos cientos de naves, eso es. Aprendemos aritmética en RIS, contrariamente a las creencias comunes. Eso provocaría más ataques a la ciudad de los que ya han acumulado en la suma de la batalla. Más de 1.000 millones de muertos más. A diferencia de los tontos de Calcim, los colsianos han sido lo suficientemente estratégicos como para eliminar bastiones militares clave y sedes de gobierno en todo Calqua, por lo que ahora será pura población. Los Duerten tendrán una fracción de su poder anterior. Tal como están las cosas, pueden perder la participación decisiva en su alianza escudo, postuló Lisa. Eso podría ser lo mejor, excepto que son una fuerza impulsora para odiar la Federación. Además, su capacidad de fabricación no tiene rival en su pequeño grupo. No podemos darnos el lujo de perder prácticamente todos sus principales centros urbanos, no. Los barcos más rápidos de la flota rebelde ya han recibido un comunicado para perseguir este vector, pero nosotros iremos detrás para supervisar. Desvía toda la energía a la propulsión. Kaisal entrecerró los ojos. Con todo mi respeto, señor, no podemos esperar atraparlos en un barco de nuestro tamaño. No sé si nuestros barcos más rápidos podrán atraparlos. No especifiqué propulsores. Lisa, tu trabajo es ponernos en contacto con el escudo Duerten, a través de la ONU. Cargue nuestro motor Warp a través del protocolo estacionario estándar y coordine una fracción de segundo para que lleguemos a su destino previsto. Mi esperanza es que entremos y salgamos antes de que los colsianos se den cuenta de la oportunidad. Consiga que un número suficientemente pequeño de nuestros otros buques de guerra salten al mismo tiempo, pero no lo suficiente como para que los drones se den cuenta de que nos estamos preparando para la deformación y se den cuenta. La pacificadora Reynolds agachó la cabeza. Estoy en ello, señor. Coordinaré con las navegaciones. Perdón por mi audacia por hacer preguntas, dominante jefe cazador, pero si nos estamos poniendo al día a través de FTL, ¿por qué envías las naves más rápidas tras ellos a velocidades subluz? El enano de Arxur habló. Es una mera distracción, Kaisal, para que piensen que vamos tras ellos de esa manera desesperada. Regresé a la estación del capitán, permitiéndole retomar el control total sobre el centro de sensores. ¿De qué nos acusan tantas veces las presas? Es una harta. Las perturbaciones gravitatorias de los disruptores FTL estaban impidiendo ahora el viaje a la disformidad. Si los colsianos se dieran cuenta de que tendrían la oportunidad de deslizarse hacia el subespacio, eso les permitiría empujar sus unidades directamente hasta el rango orbital. Era esencial que no tuvieran la menor idea de nuestras intenciones y que el campo se reafirmara tan pronto como se abrió. Esto podría significar que seríamos arrojados de regreso al espacio real de la manera más difícil, pero a pesar de las variables desagradables, esta era la única esperanza de atrapar a los portadores de bombas con destino a Calqua. Era una táctica necesaria para la continuidad de Duerten como potencia galáctica. Toda esta misión de rescate fue un desperdicio inútil de recursos si no tiene éxito, más allá de la pérdida de vidas sin sentido que sería similar a una incursión en Arxur. Esperaba nunca volver a ver un planeta llegar a eso, así que esto debe funcionar.
Mientras nos deteníamos en posición, protegidos en los confines más lejanos de la flota rebelde, observé cómo el motor Warp se desenrollaba adecuadamente para trazar un camino. Si hubiera tenido tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, podría incluso haber estado nervioso, a pesar de mi inmensa experiencia en batalla. Sin embargo, todo terminó antes de que me diera cuenta de que había comenzado. Mi nave de mando se tambaleó hacia el subespacio, antes de nuestra violenta expulsión cuando los disruptores volvieron a subir casi instantáneamente. En ese fragmento de tiempo que era imperceptible para cualquier forma de vida, habíamos marcado nuestro boleto por delante del camino de la flota de la sombra. Nuestro buque de guerra podría interponerse en el camino de los enemigos que se aproximan y que portan bombas. Los estragos que los disruptores FTL causaron en nuestra biología no eran algo que se pudiera eliminar con entrenamiento. La transición repentina confundió los sentidos, la piel que envolvía mi cerebro se sentía demasiado tirante, mis oídos tenían la sensación de estar al revés mientras campanas ensordecedoras sonaban en mi interior, la temperatura de mi cuerpo subía como si estuviera bajo una lámpara solar y mis ojos estaban proyectando patrones psicodélicos en todo lo que veía. Un nivel indescriptible de vértigo me hacía difícil pensar, y mucho menos dirigir a mis igualmente aturdidos soldados a los puestos de batalla. Los humanos se habían sonrojado y estaban en el suelo luchando por coordinar sus movimientos. Un gruñido retumbó en mi garganta, mientras me apoyaba en mi puesto con toda la fuerza de mi peso. Desviar el poder. De nuevo a las armas, resoplé. Mover. Un técnico en armas se desplomó contra los botones y logró mover una pata que pesaba 1 tonelada hacia los botones necesarios. Se desplomó de cansancio después de completar la secuencia, y giré mi visión que lentamente se normalizaba hacia Kaisal. El enano de Arxur estaba de rodillas. A juzgar por la mirada de preocupación en sus ojos, no pudo leer la superposición. Intenté consultar el mío, pero todos los puntos se mezclaron a través de la mancha. Mis párpados se cerraron con fuerza en una misericordiosa oscuridad durante unos segundos y respiré con mesura. Mi mirada se volvió a abrir con un enfoque renovado, permitiéndome evaluar la situación. Los drones Colsian estaban a solo unos segundos de llegar, así que esperaba que mi tripulación pudiera librarse de los disruptores FTL. Efectos en los próximos momentos. Para mi sorpresa, había un pequeño puñado de drones terrestres y naves del escudo Duerten que habían dado el salto con nosotros, abandonando a sus homólogos por el bien de Calqua. Al menos los amigables autómatas no pudieron ser sacudidos por los efectos transicionales sobre los productos biológicos. Los rebeldes en mi puente volvieron a poner sus colas en movimiento y se ocuparon del cañón de riel de plasma, ahora listo. Tuvimos que arrojar todo lo que teníamos a la flota de la sombra. Me enderecé con orgullo, a pesar de lo mucho que esa transición me había quitado. Los Arxur son los mejores guerreros de la galaxia. Los detenemos aquí. Paramos la Federación aquí. Gruñidos confiados resonaron a través del puente, mientras mis seguidores aprovechaban sus reservas de fuerza. El escudo Duerten todavía parecía un poco apático, por lo que su fuego podría estar un poco por detrás de nuestra descarga inicial. Kaisal se acercó a un dron colsiano y con sorprendente eficiencia, nuestra arma de plasma disparó. Otros 2 aliados rebeldes atacaron el mismo barco desde diferentes ángulos, haciendo improbable la evasión. El autómata disparó una desesperada ráfaga de misiles antes de caer en el olvido. Los robots terrestres desplegaron una corriente de interceptores para neutralizar ese regalo de despedida. No esperé a que se apagara la luz de la explosión del reactor para ordenar armas que liberaran los misiles que habíamos estado preservando para salvar nuestro propio pellejo. El serpenteante escudo Duerten atrapó lo suficiente como para lanzar todos los misiles que tenían contra los enemigos que se aproximaban, ya que era una tarea fácil de completar. Los drones terrestres avanzaron delante de nosotros, navegando a lo largo de vectores que los pusieron en curso de colisión.
A pesar de la polémica resistencia, la Federación se estaba acercando al alcance orbital de Calqua. El contingente fraccionario de naves que deformamos aquí tuvo que poner fin rápidamente a los pocos cientos de fantasmas de la flota sombra. Nunca pensé que estaría luchando codo a codo con los simios lamehojas y el escudo Duerten, murmuré para mis adentros, antes de gritar órdenes en un tono donde mi tripulación pudiera escuchar. Por muy rápido que sea, lo más rápido que puedas conectar esa pistola de plasma, quiero que lo hagas más rápido. Tirarles todo menos el fregadero de la cocina. Si lo tenemos en stock, úselo. Yao definitivamente tendrá que permitirnos algo de mantenimiento y reabastecimiento después de esta escapada. Nuestros recursos son limitados y ahora están agotados. Nuestros interceptores fueron reutilizados para ser lanzados contra los drones, con la esperanza de que cualquier cosa que aterrizara obstaculizara su aproximación. El escudo Duerten finalmente había dado vida a sus armas de plasma y estaban escupiendo rayos en defensa de Calqua. La flota de la sombra lanzó sus propios misiles rompedores de escudos a través de nuestra línea conjunta, antes de devolver otra ronda de plasma, diseñada hacia las naves Duerten. Vi que, con el pequeño número de barcos que teníamos en su camino, nuestro enemigo pretendía atravesar nuestro eslabón más débil. Podrían caer 3 naves, pero una que lograra sobrevivir les brindaría consuelo. Había habido un número insignificante de drones terrestres para proteger a los Duerten de su locura, y la flota rebelde de Arxur estaba ocupada con nuestros propios objetivos. Después de hacer los cálculos mentales en mi cabeza, me quedó claro que no podíamos detener todas las naves planetarias por sí solos, tuvimos que manejar lo que estaba frente a nosotros. Debido a los esfuerzos que había dirigido, mis fuerzas estaban derribando unas 200 naves que habrían devastado el planeta. Le evitó a Calqua la mayor parte del daño, pero a pesar de que nuestra heroica victoria se acercaba a la certeza, no fue posible aquí salvar a Homogeneity de algunas pérdidas finales. El escudo Duerten no logró mantener su línea defensiva y los drones colsianos atravesaron el tramo final hasta alcanzar el rango orbital sobre el mundo habitado. Los Duerten dieron media vuelta desesperados, y algunos lo suficientemente desesperados por salvar a sus seres queridos imitaron las acciones de los drones terrestres, chocando contra los bombarderos. Aunque la mayoría de los hostiles se convirtieron en presas fáciles, debido a que no tomaron medidas para protegerse, alrededor de 5 docenas de enemigos lograron llegar a su destino. Los rayos de plasma y los misiles impactaron contra los trozos de metal genocidas, pero ya era demasiado tarde. El escudo arrojó cinética a las cargas útiles de antimateria, esperando contra toda esperanza golpear las ojivas que se movían rápidamente, pero sabiendo que no funcionaría. En silencio, mis garras cambiaron al canal de comunicaciones, para escuchar a los Yotul declarar que estaban limpiando a los últimos hostiles colsianos que quedaban en el punto de disformidad. Una parte oscura de mi alma casi admiraba cómo la flota de la sombra sacrificaba a miles de personas en una batalla perdida para aumentar el número de bajas. Nuestra intervención había salvado a los Duerten de la extinción total y era un esfuerzo que se ganaría el respeto de las Naciones Unidas. Quedaba por ver cómo afectaría esto a las relaciones entre la homogeneidad y la coalición Sapient, pero incluso podría abrir las mentes de los pájaros a relaciones cordiales. Sin embargo, cuando más de 60 bombas de antimateria se adentraron en la atmósfera de Calqua, no pude sentir ninguna sensación de triunfo. Hoy fue otra marca sombría en la sangrienta historia de la Federación en esta galaxia.